Bueno, dando continuación a lo expresado por el doctor Omar Pérez Díaz, ¿verdad? Vamos a compartir lo que consiste el problema de investigación. Un problema de investigación, generalmente nosotros hablamos de que es una dificultad al cual no le hemos dado solución. Por lo tanto, es importante que se describa con precisión para buscarla, analizar, valorarla, evaluarla, interpretarla, describirla, inferir a partir de ella los elementos, reconceptualizarla, dar aporte o darle un nuevo significado a la situación. Es decir, de manera que el problema de investigación, en síntesis, ¿verdad?, se refiere a estos elementos. ¿En qué consiste el problema? Ya lo habíamos señalado, ¿verdad? Que es una necesidad que debe ser satisfecha. Es decir, se nos presenta una situación que viene afectando la cotidianidad de nuestras labores docentes y por lo tanto nosotros debemos buscarle la solución. Es decir, hay causas, hay efectos, ¿verdad?, que interfieren el desarrollo de las actividades, por lo tanto es importante que se describa, se descubra y se busque la explicación y la manera de mejorar la situación que se viene presentando. También podemos decir que el problema es una dificultad que debe ser superada. Para ello debemos identificarla, explicarla de tal manera que nos lleve a eliminarla, neutralizarla o mejorar la manera como ella debe funcionar. También podemos decir que es descubrir un fenómeno, una concepción o una manera de ver las cosas que se considera como importante. De tal manera que el problema, ¿verdad?, inclusive consiste en descubrir nuestros patrones de cómo nosotros desarrollamos nuestras actividades. O también hay ciertas teorías implícitas en el desarrollo de nuestras actividades que se constituyen en patrones, que se constituyen en rutinas, que lo hacemos de manera involuntaria, pero que de una u otra manera pues pueden afectar el funcionamiento o nuestra práctica que desarrollamos y por lo tanto es importante descubrirlas, buscar las explicaciones en el que nos lleve a la mejora. De tal manera que el planteamiento del problema es un proyecto concreto y se debe presentar de manera clara y categórica la situación problemática. Es decir, la situación problemática es la descripción de cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuáles son los efectos que implica esa situación. En la descripción del problema se debe sustentar a partir de bases teóricas, de conceptos, para ir hilvanando una situación o una descripción lógica que nos lleve a la comprensión de esa situación. En el planteamiento del problema se deben de considerar, ¿verdad?, conocimientos adquiridos con anterioridad de tal manera que nos permitan pues vincular el pasado con el presente. El planteamiento de problemas lleva ciertas fases, como son descripción de los efectos o síntomas del objeto de investigación, las posibles causas que originan el problema, las posibles opciones que ayudan a mejorar la situación. En la formulación del problema se hace una especie de pronóstico sobre la situación del problema. En lugar de hacerlo con afirmaciones, se realiza una pregunta central, el cual debe estar vinculada con el título de la investigación.
De esa pregunta central se derivan los otros aspectos o otras preguntas secundarias que nos ayudan a la comprensión global del problema. Ya descrito el problema, ¿verdad? Y teniendo la pregunta central y las preguntas secundarias que nos ayudan a recabar la información, se pasa a la fase de los objetivos. Los objetivos, ¿verdad?, son aquellas propuestas o aquellas interrogantes a las cuales nosotros vamos a dar respuestas con unas preguntas, ¿verdad?, que nos van a orientar la investigación. En tal sentido, se plantea un objetivo central que debe correspondérsele con el título central de nuestra investigación. Y se plantean unos objetivos específicos, los cuales ayudan a estructurar la recabación de las informaciones para dar respuesta de manera integral al planteamiento de la situación problemática. Una vez que se han planteado los objetivos, en la parte teórica se inicia con los antecedentes del problema. Los antecedentes del problema recogen estudios similares o que han abordado la problemática que nosotros estamos emprendiendo a investigar. Para ello es importante consultar, bien sea en red o en las reseñas que hacen, los resúmenes que hacen los investigadores de los trabajos anteriores. Es decir, debemos identificar quién es la persona, cuál es el problema que se está estudiando, para qué se hizo esa investigación, es decir, para obtener qué título, cuáles eran los objetivos que se estaban persiguiendo, cuáles fueron las conclusiones a las cuales ellos han arribado y en qué esta investigación que realizó otra persona contribuye o me puede servir para lo que yo estoy realizando. En el planteamiento de problemas se consideran estudios tanto internacionales, nacionales y locales. Muchos investigadores, en lugar de esta parte de los antecedentes, transcriben el resumen que han hecho otros investigadores en sus, digamos, reseñas de sus estudios. Igualmente, les decía, hay que identificar a la persona para qué se hizo, se transcribe el resumen y qué me sirve para mi investigación esta que estamos presentando. Una vez que también se ha hecho los antecedentes, se incluyen las justificaciones. Es decir, ¿qué aporta el estudio que yo estoy realizando? ¿En qué contribuye a mejorar la situación en mi escuela? ¿En qué contribuye a nivel de los logros académicos institucionales? Hay que señalar también en qué línea de investigación se encuentra enmarcado, qué necesidades se satisfacen, a qué grupos llega, ¿verdad?, los resultados de esta investigación. ¿Cuáles son los aportes teóricos? ¿Cuáles son los aportes metodológicos? ¿Cuáles son los aportes pedagógicos? ¿Cuáles son los aportes desde el punto de vista social que se logra con esta investigación? Y cuáles son las consecuencias que se derivan a partir de estos logros que se alcanzan. Una vez que hemos realizado como parte elementos previos, se hace un marco referencial, es decir, cuáles son las bases teóricas, cuáles son las teorías que sustentan la investigación. Las bases teóricas de toda investigación no es una amalgama de conceptos, no, sino que las bases teóricas van a derivar de los elementos que se han tocado en el desarrollo de la situación problemática. Es decir, yo no puedo escribir
2, 3 capítulos de bases teóricas, porque si en el planteamiento del problema esos elementos no se, no se corroboraron, pues no nos sirve a nosotros para darle, ni para triangular las informaciones, ni para darle la suficiente credibilidad, sino que las bases teóricas, los referentes teóricos, ¿verdad? Se tienen que corresponder por el problema y tiene que corresponderse también con el análisis de las informaciones de tal manera que busquemos pues la manera de cómo se van a justificar. En esta marco referencial también es importante tener la visión paradigmática del investigador, es decir, cuál es la naturaleza de la investigación, cuál es el plano ontológico, epistemológico, axiológico y metodológico en que la investigación va a estar y el investigador van a estar envueltos, es decir, cuáles son esos elementos que lo rodean. En cuanto a la parte metodológica, el tercer capítulo se refiere al método que se va a seguir en la investigación. En ello se incluye, ¿verdad?, cuál es el paradigma que se va a seguir. Se describe de manera bastante amplia cuál es la naturaleza del estudio, el nivel de la investigación, es decir, en qué profundidad, si va a ser interpretativo, va a ser valorativo, va a ser descriptivo, va a ser de un análisis estadístico, ahí hay que señalarlo. El método, si la investigación es experimental, es cuasi experimental, si es cualitativa, dentro de lo cualitativo, si es fenomenológico, si es interpretativo, si es interaccionismo simbólico, si es etnográfica, si es investigación-acción, si es un estudio de casos, eso hay que describirlo y sustentarlo. Es decir, no es solamente señalar que esto va a hacer, sino sustentarlo con elementos referenciales de autores reconocidos. También hay que describir el ámbito o el espacio y dónde se va a desarrollar esa investigación. Es decir, es el escenario, es el sitio donde ella se va a llevar a cabo. ¿Cuál es la población que se va a considerar o cuáles son los informantes que nos van a servir de fuentes de información? Se hace un diseño inicial que se corresponde pues a todo el proceso que nosotros vamos a llevar a cabo, pero hay que representarlo desde un punto de vista gráfico. Finalmente, ¿verdad? Se busca cómo se obtiene la confiabilidad y validez en el proceso de la investigación, que si es de manera cuantitativa tiene unos criterios y que si es de manera cualitativa tiene otros criterios. Y se hace el mapa de los instrumentos que vamos a realizar. Finalmente, ¿verdad? Se hace el referente de la bibliografía que nosotros hemos utilizado. El capítulo 4 se refiere a la recogida de la información. El capítulo 5, el análisis y los criterios de calidad de la información. Y el capítulo 6, que puede ser un sexto capítulo, las conclusiones o la teoría que se genera en todo caso. Bueno, esto es todo, digamos, desde el punto de vista teórico. El próximo sábado, a las 9 de la mañana, nos vamos a ver en el edificio B, en el aula 13 y 14, para, de una manera tutorial, los grupos que va a atender el doctor Omar Pérez Díaz y los alumnos que va a atender el doctor Oscar Blanco, para que nos miremos el sábado a las 9 de la mañana.